La residencia literaria de Xixón acoge estos días a la escritora vasca Elena Galzusta. El espacio fue creado en 2023 para facilitar un entorno de creación literaria y promover el diálogo entre escritores de diferentes procedencias, lenguas y estilos. Antes que ella residió en este espacio la escritora peruana María José Caro. Los escritores se alojan aquí temporalmente. La última es la peruana María José Caro. Ha cruzado el Atlántico para culminar su próximo libro de cuentos. La idea de venir aquí era un poco hacer una suerte de retiro para poder dedicarme durante todo el día a escribir, ya que bueno, yo vivo en Lima y en Lima tengo muchas obligaciones que tienen que ver con trabajo, tengo un hijo pequeño y bueno, vivir de la literatura es complicado, ¿no? Entonces eso me pareció un espacio ideal. Ignacio Galán creó en 2023 la Residencia Literaria de Xixón para facilitar la creación y el diálogo entre escritores diversos. Por aquí han pasado nombres como David Uclés, Marisa Martínez Pérsico o Ramón Caride. Están aquí pues, entre 2 semanas, un mes, vienen con un proyecto y lo que fan es desarrollar ese proyecto literario para después pues poder publicarlo. Y también aquí lo que hacemos es tener actividades en la sociedad. Los autores pueden acogerse a becas y suelen traducir al asturiano partes de las obras. Y también están saliendo proyectos en el exterior. Gracias a los contactos que está haciendo la residencia, escritores asturianos están siendo traducidos a otras lenguas en el mundo y apareciendo en revistas, en publicaciones, incluso libros completos traducidos, por ejemplo, como el de Raquel F. Menéndez, el libro de Xerezade, que se publicó ahora en inglés. Gijón les sirve como inspiración. Salía a correr al malecón y había mucho viento, ¿no? Entonces veía que las gaviotas prácticamente solo planean, ¿no? Por el tipo de viento, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones son imágenes literarias que luego se impregnan y luego uno las puede utilizar. Antes de partir, toca despedirse en esta libreta, cada vez con más páginas escritas y cada una con el sello de cada autor, un reflejo de la diversidad literaria de sus huéspedes.